amigos, pues hola a todos. Es la tercera serie que empezamos del podcast y hoy vamos a empezar una nueva temporada de este podcast porque Dios me concedió poderlo ahora hacer con más y nada menos que Tania, mi amiga, Tania Madrigal, a punto de parir. Así es. Es una súper bendición. Ella como amiga, Dios me regaló también la oportunidad de compartir esta amistad con mi esposo porque ella también está casada. Y bueno, voy a ver la manera de que podamos grabar en algún momento su testimonio también para que ustedes también la conozcan. Entonces, no sé si quieras decir algo, Tania, antes de que oremos. Pues qué cosa, entre tantas emociones, entre que mañana nace mi bebito y estar aquí frente a una cámara, bueno, pues ahora sí que Dios nos dé gracia. Y pues gracias por invitarme y pues a seguir estudiando y profundizando en la palabra, ¿no? Sí, las dos tenemos también, como con Itzel, un anhelo profundo de estudiar la palabra, de profundizar en las enseñanzas que hay y poderla compartir con quien escuche esto. Es para nosotras un anhelo servir a Cristo y bueno, mientras tenemos esta oportunidad queremos aprovecharla al máximo. Entonces, pues vamos a empezar orando. Voy a orar yo para empezar este tema que nos ilusiona tanto estudiar con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de servirte. Gracias porque eres un Dios todopoderoso, porque tú ves los corazones de toda la humanidad y nos llamas a vivir para ti. Tú tocas a la puerta de nuestros corazones y nos quieres ofrecer todas las bendiciones que ya tenías planeadas para nosotros. Te pedimos, Dios, que tú uses esta oportunidad para que los que no te conocen hoy caigan rendidos ante ti, que entiendan que tú los amas y que los has buscado desde siempre, que tienes un plan precioso para ellos y que quieres tener una relación nueva con ellos. Te pedimos porque tú guardes las palabras de lo que hoy vamos a decir, que hables a través de nosotras, que nos guíes, que nos ayudes a hablar con denuedo y que también pueda ser una realidad en nuestras vidas. Todo eso te lo pedimos por tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y pues hoy vamos a empezar la serie de santidad. Y creo que este es un tema importante, lo comentaba con Tania, porque después de tú entender que necesitas la salvación que Dios te ofrece a través de Jesús, y después de entender también que esta relación nueva que entablaste con Él necesita ser alimentada por el tiempo que tú pases con Él en lectura, oración, memorización, alabanza, adoración, lo siguiente es que tú entiendas que Dios tiene un plan para tu vida y nada más y nada menos que vas contracorriente. Totalmente. La Biblia sí habla que el creyente va viviendo en contra de una corriente del mundo que nos ha ido inyectando cosas que sin darnos cuenta apropiamos en nuestro día a día. Y por ejemplo, yo hoy quiero hacer una confesión. Con esta serie, estudiando esto, yo tengo 18 años de estudiar la Biblia, ya no me acuerdo cuántos años tengo. 19 años de estudiar la Biblia. Y con esta serie, estudiando esta serie, me cayeron tantos veintes de lo que, por ejemplo, es un nombre. El usar el nombre de Dios en vano. Híjole, eso a mí Dios me llevó gruesísimo a pedirle perdón y a darme cuenta que ocupo todo el tiempo, ay Diosito, ay Jesús, y aparte insolentemente. Qué fácil es, ¿no? Sí, no. Y son frases que traemos del mundo y que es bien fácil decirlas y usarlas, pero yo también últimamente traigo como esa lucha y digo, mejor las cambio por otras palabras. Pero porque existe ese temor, ¿no? Que Dios va poniendo en tu corazón y conforme vas estudiando, te va como revelando más esas cosas que tienes que cambiar o sea, que Dios va cambiando, ¿no? Y va poniendo en ti, te vas dando cuenta. Exacto, porque aparte tenemos, como te decía, un trasfondo cultural al que deberíamos de ir en contra, o sea, en contracorriente, pero lo tenemos, por ejemplo, en México tan arraigado
que no nos damos cuenta, ¿no? Y el hecho de estudiar su palabra es verte en un espejo y examinarte y de verdad depurar todo aquello que estorba en tu relación con Dios y que a Él no le agrada. Entonces, pues, vamos al grano. Ok. Esta primera parte le pusimos santo, santo, santo. Hay 2 versículos en particular donde se menciona esto y en eso vamos a concluir este primer episodio. Pero lo que les decíamos, el hecho de entender que Dios es santo una vez, santo 2 veces y santo 3 veces, ¿no? Y aún así se nos ocurre decir, ay Diosito. Pero bueno, vamos a leer el primer pasaje. Esta serie este capítulo en especial está basado en Isaías 6 del 1 al 8. Y bueno, ¿quieres leerlo tú, Tania? ¿Lo tienes ahí? Sí. Es que... Sí. A ver, lo puedo leer de aquí de una vez. Sí. Isaías 6 del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo por encima de... Perdón, estoy como medio acelerada, disculpen mi intensidad. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así es, este cachito, otra vez le repetimos la cita, es Isaías 6 del 1 al 8. Y bueno, para darle un poquito de contexto a este pasaje, es el rey Usías, del que está hablando ahorita Isaías era el profeta del pueblo de Israel, y este rey gobernó 50 años, y fue un muy buen rey que todo el pueblo de Israel amaba, apreciaba. Entonces en este año estaban todos de luto, y se le subió el orgullo, como a muchos de nosotros, y quiso hacer algo en el templo que no le correspondía y tomó el lugar de los sacerdotes. Entonces pues pasó ya tiempo, él murió y murió como ya alejado de Dios, ¿no? Entonces en este tiempo Isaías le tocaba ser profeta de la nación, y justo Dios le revela esto. Entonces vamos a tratar de ponernos en el lugar de Isaías para entender esta parte. Entonces vamos a entender primero qué es el significado de santo, ¿no? Que justo hablábamos Tania y yo y decíamos que para nosotros escuchar la palabra santo también está como ya dijera C.S. Lewis, es un verbicidio. Hemos usado esa palabra está súper masticada, ¿no? Definir algo que no, súper masticada, le damos otro significado totalmente. Acabamos con la palabra porque la usamos para cosas que no significa esa palabra en el original, ¿no? Y justo Tania me decía que para ella, más bien, el significado real de santo no es ser perfecto. Vamos a entender que tiene 2 significados importantes. El primero es el significado secundario, que sí es una invitación a una rectitud personal. No es a ser perfecto, ¿no? Claro, no llegando a la perfección. Exacto, sino habla de una rectitud en lo personal, que es una especie de invitación. Después vamos a estudiar también eso.
Y la definición primaria sería separado, apartado para, o sea, para una función, diferente a. Se refiere a la trascendencia, magnificencia, superioridad de Dios y a lo que es lo que diferencia a todos los demás de la creación. O sea, si tú entiendes que Dios es santo, estás entendiendo que Él es diferente a. Él es apartado para otra cosa. O sea, Él no puede ser igual que la creación, porque Él es santo, ¿no? Él es diferente a nosotras, Él es diferente a la creación, está apartado para otra cosa, ¿no? Claro, por ejemplo, en la Biblia se menciona el Espíritu Santo, Santo de Israel, Tierra Santa, lugar santo y lugar santísimo. Cómo se emplea esa palabra, ¿no? Y que también incluso qué otras palabras pueden ser consideradas santas para nosotros o cómo las traemos en la mente. Y puede ser como lugar sagrado para descansar, lugar sagrado para un buen café, momento sagrado, días sagrados, y cómo podemos cambiar el significado y llevarlo de un lado al otro, desde que lo leemos en la Biblia o cómo lo usamos cotidianamente, a lo que realmente es el significado original de la palabra santo, ¿no? Ocupamos esa palabra así para darle un lugar especial, un lugar diferente a todo lo demás. De hecho, o sea, por ejemplo, lo que decías, un día santo, o días sagrados también les decimos, porque son como especiales. Pero en inglés le dicen holidays, o sea, son días santos a los días que son vacaciones, exacto, como asuetos, feriados y todo esto. Entonces ese es como el significado que le damos en la cotidianidad también a lo santo. Pero, ¿qué hace realmente santas a las cosas? Si una cosa realmente es santa, o sea, que está consagrada para un propósito diferente, es por el simple toque de Dios sobre las cosas. Por ejemplo, hablando de la Santa Cena, que es la Cena del Señor, ustedes recuerden que en la Pascua con los discípulos, Jesús celebró la Pascua y hablaba que hiciéramos eso que Él mismo hizo con sus discípulos, de recordar su sacrificio, que lo siguiéramos haciendo como iglesia. Y no es nada más que un tiempo de meditación, o sea, de meditar en nuestros caminos, tal cual, pedir perdón, arreglar otra vez con Dios profundamente y celebrar lo que Él hizo. A eso se le llama la Santa Cena, porque un predicador famoso de Estados Unidos que se llama Sproul hacía el comentario, ¿no? Que él era maestro y platicaba, por ejemplo, que en una de sus clases hubo una pregunta que a él lo hizo, o sea, pocas preguntas de sus estudiantes lo hacían enojar, pero esa para él fue como, se choqueó incluso porque se enojó, pero decía el estudiante, oye, ¿por qué no podemos celebrar la Santa Cena con peanut butter, con mantequilla de cacahuate y mermelada, ¿no? Y una lechita y listo. ¿Por qué no celebramos así la Cena del Señor? Y el otro se enfureció porque decía, es que no es que la cosa en sí sea santa, que tengamos que por eso tomar el juguito de vino y un pedacito de pan y en este orden exacto y que sea todo así un ritual medio místico, ¿no? Sino que entendamos que Dios escogió eso y Él es el que hace santa esas cosas. Jesús no habita en el vino y o sea, no existe la transfiguración. Jesús, no te estás tomando la sangre de Jesús, pero es una representación. Y Dios escogió por algo esos dos elementos en la Santa Cena, ¿no? Y es lo que nos deja. Entonces, como testimonio. El hecho de que tú decía, y me examiné, o sea, ¿por qué? ¿Cómo? Y es lo que nos deja como testimonio, o sea, de lo que debemos hacer, no lo que nosotros queramos, y no porque sea algo, no, o sea, no lo convirtamos en algo religioso y que así tiene que ser, sino sigamos realmente el ejemplo que Jesús nos pone en la Biblia, ¿no? Exacto, o sea, por algo Él denominó esas dos cosas. El hecho de que lo haya pedido así Jesús estaba hablando de realmente un propósito. Él hizo santo ese momento. Cuando tú lo celebras con tu iglesia, es santo, estás haciendo algo santo, ¿no? Y bueno, él decía que sintió un profundo como enojo porque decía, esto es casi profanar, ¿no? Esta pregunta profana el hecho de que Dios hace santa las cosas, no es que sea santo el peanut butter and jelly o el juguito que nos tomemos. Exacto.
Y sí, bueno, así es como Dios nos convierte entre terrenales y celestiales. Lo que te va a hacer a ti una persona santa no es tus buenas obras, va a ser lo que Dios logra hacer en tu corazón cuando tú recibes a Cristo. Así igual a que como le vamos a hacer con el vinito y el pancito, el hecho de que tú llegues a ser santo va a ser el trabajo de Dios en tu vida. Es su toque el que lo va a hacer santo. Y eso suena muy padre, porque vivimos como en una idea en la que cuando te acercas a Dios tienes que cumplir con muchísimas reglas o cosas o agradar a Dios, pero no se trata de eso, sino como dijiste, cuando tú le entregas tu vida a Dios y Él toca tu vida, entonces ahí es donde automáticamente te vuelves santo, no en esa perfección inalcanzable, sino simplemente con el hecho de que Dios está y alcanzó tu vida. Y bueno, nos gustaría después compartir con ustedes lo que Dios nos pide. Él dice que seamos santos como Él es santo. Nos los estaba instruyendo, o sea, es una instrucción, no es una sugerencia, ¿no? Y vamos a ver, después estudiar cómo podemos lograr esto. Va a ser el trabajo de Dios sin duda. Y bueno, ya les había yo adelantado un poco del contexto de este pasaje. Yo siempre había pensado, no sé si te ha pasado, que el hecho de que cuando tú lees en tu Biblia gráficamente, o también en la aplicación de YouVersion, hace la diferencia entre Señor con letras mayúsculas, y hacen otra que es Señor con S mayúscula y las demás minúsculas. Y justo tiene un significado, o sea, justo tiene una intención. ¿Por qué? Porque en hebreo, en el original, se escribe de manera, o sea, son dos palabras diferentes. La diferencia entre Señor y Señor, como dice Daniela, Señor en mayúsculas, y Señor, obviamente solo con la S en mayúscula y el resto en minúsculas, dice el nombre supremo de Dios, ¿no? Señor, Yahvé, cuando va todo en mayúsculas. Y el otro significado, Señor Adonai, dice el título supremo a Dios, el soberano absoluto, ¿no? Y dice Isaías vio a Adonai, Jesús sentado en el trono exaltado, el Rey Supremo sobre su gente. Lo que Isaías vio no fue una teofanía, sino una cristofanía, una postura de exaltación. Lo vio exaltado sobre el trono. Y bueno, hay dos citas que podemos revisar, que es Salmos 110:1 y Lucas 20:42. No sé si quieras complementar ahí un poco. Sí. Yo no sabía eso, o sea, sí sabía que existían las cristofanías, el hecho de que en el Antiguo Testamento muchas de las apariciones de Dios a los diferentes profetas o creyentes de ese tiempo no era tal cual Dios, sino era Jesús, y eso se le llama cristofanía. Si hubiera sido Dios, como en lo normal es, sería una teofanía. Entonces yo ahí aprendí dos nuevas cosas. Ya lo había comentado, pero no había encontrado ese término tal cual en español de teofanía y cristofanía y las diferencias. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es cuando los amigos de Daniel están en el foso a la que los avientan a Nabucodonosor, el rey, y aparece una cuarta persona. Ellos eran 13, aparece una cuarta persona y todos dicen, y ahí justo se habla de que, o sea, los estudiosos dicen que es una cristofanía, que Cristo estaba personificado ahí en el horno de fuego con los... Exacto, o sea, tal cual era ahí. Y justo Isaías, en este pasaje, vio a Cristo, el que estaba sentado en el trono era Cristo. Y lo sabemos porque en Salmo 110, justo en este pasaje que queremos hacer referencia, dice, Salmo 110:1, dice el Señor a mi Señor. Y justo viene, dice el Señor en mayúsculas, a mi Señor en minúsculas, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y este es el que también se menciona en Lucas 20:42. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, se hace referencia a Salmo 110:1. De este versículo se hace un quote, una cita de este pasaje de Salmos. Lo estoy buscando. Y ahí te dice justo, sí, tú si quieres ahorita que lo tengas, léelo, porque justo en Lucas se explica que cómo el Señor dice a mi Señor, y Jesús explica que se refiere a Él. O sea, el Señor Jesús, Adonai, se habla con su Señor, es Yahvé, el Dios Supremo. Si quieres, léelo tú. Dice Lucas 20:42, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra.
totalmente, ¿no? Justo a mi diestra. El hecho de que estuviera sentado a su diestra no significaba que tuviera una inferioridad. No es como ahora lo vemos que los reyes se sientan la esposa a su derecha, no a su diestra, sino que están en el mismo nivel de poder, de gobierno y de autoridad. Entonces ahí también vemos que Jesús es Dios. Entonces ahora ya entendemos por lo que Jesús explica en el Evangelio de Lucas y bueno, en todos los evangelios, lo que Jesús explicó referente a este pasaje de Salmos, que Isaías vio a Adonai, sí, a Jesús. Entonces Isaías 1 es comparado, lo podemos comparar con la coronación. ¿Alguna vez han visto el video de la reina Elizabeth? La reina Elizabeth y las bodas reales, o sea, son una súper explicación de lo importante que son las vestimentas. Si tú ahorita que está de súper moda The Crown, de la reina Isabel, puedes ver lo importante que era la túnica, el manto, el vestido, la corona, obvio la corona, todo esto, ¿no? Entonces cuando Isaías habla del traje que trae Jesús, te das cuenta que también es realeza, que es el Rey Supremo. Y lo que a mí me impactó, que yo nunca había estudiado, no sé si exactamente te tocó, que dice que su manto, o sea, el robe que traía cargando el de arriba, cubría todo el templo. Sí. ¿Te imaginas lo largo de ese? O sea, para la reina creo que usaron como, no sé, muchos parejas de pajes para cargar la cola. Imagínate si el robe de Jesús, la cola de Jesús, o sea, literal ocupaba todo el templo. Esa es la cantidad de rey, o sea, ahí te das cuenta que es rey sobre la reina Elizabeth, ¿no? O sea, también ahí ves el nivel de rey que es, el hecho de que sus robes cubran tanto y sean tan extensos. Cuando Isaías lo ve exaltado, sublime, y sus vestidos llenaban el templo, no solo cubrían el trono, sino todo el templo, un vestuario sobrenatural de un Dios supremo. Ahí nos queda clarísimo que aparte de su santidad también engloba todo. Es su reinado. Claro, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, él cubre todo, ¿no? Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Dice, cuando Dios crea algo, lo hace adecuando al hábitat donde vive. Definitivamente Dios piensa en todo, no se le va ni un detalle, ¿no? Y donde vivirá, mejor dicho. Los serafines necesitaban esas 6 alas para cubrirse los ojos, porque la santidad de Dios es cegadora. O sea, yo no me puedo imaginar ese momento. Creo que nadie podríamos imaginarnos, ¿no? Ver como esa santidad y cómo podría ser un resplandor o algo que es inexplicable. Pero bueno, aquí te da un poco como ese contexto para que podamos entenderlo, ¿no? Para cubrirse los ojos, porque la santidad de Dios es cegadora. Como Pablo, que al ver a Jesús quedó ciego, otro ejemplo, no más humano. Cuanto más, estando en el cielo, es su presencia. 2 alas para volar, porque no pueden tocar con sus pies la presencia de Dios. Qué fuerte, ¿no? Dice, como Moisés. Y 2 para cubrir sus pies, que ensucian la presencia de Dios. O sea, como que imaginarte eso te lleva a lo que vamos a ir ahorita. No quisiera spoilear un poco, pero imaginar tanta perfección y tú sentirte que no, pues como que si fuera inalcanzable. Y sentirte no digno ante su presencia, cero merecedores de su amor, de su gracia, de su salvación, y esto nos lo deja como reflejado con el tema de los serafines, de por qué tendrían que tener tantas alas y por qué esto, pero es para exaltar una vez más pues esa santidad de Dios que sin duda a mí cuando Dani me compartió el tema y estábamos viendo, pues es difícil como concebirlo y plasmarlo en nuestra cabeza, porque pues somos seres súper diferentes a como Dios piensa y
y necesitamos este tipo de detalles para que podamos un poco entender lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Con este tema de la santidad. Es que es un súper recordatorio, porque tú y yo ya tenemos un acceso al Padre bien fácil, ¿no? En oración, en adoración, en lectura de su palabra, que no tenían, por ejemplo, Isaías no tenía la Biblia, como nosotros lo tenemos. No tenía un acceso al Padre a través de Jesucristo como nosotros lo entendemos ahora, ¿no? Y los serafines habitan en el cielo. A mí eso se me apenas como que me iluminó todo este estudio, porque yo decía, ¿para qué 6 pares, o sea, 6 alas? ¿Para qué quieres 6 alas los serafines? O sea, imagínense el resplandor del trono de Dios, Jesús en el templo, que necesitan unas alas para cubrirse los ojos y no quedarse ciegos, y las otras para volar, para no tocar el piso porque estás en su presencia, y los pies porque son inmundos, así como Moisés en la zarza, que llegaba a Moisés y le dice, quítate los zapatos porque, o sea, estás en tierra santa, ¿no? O sea, Moisés hubiera podido caer fulminado en ese momento también, ¿no? Cuando vio la zarza ardiente. Ahí es cuando no entendemos nosotros qué es la santidad, porque esa santidad nos debió haber alejado. O como te decía hace rato, que nosotros trayéndolo a la actualidad, a nuestro día a día, una simple alabanza donde de repente Dios te quiebra, te puede llevar un poco a ese, como a sentir eso, ¿no? Que a lo mejor ellos viéndolo, o sea, no puede ser que no una simple alabanza, pero una alabanza Exacto. Te lleva, y ni siquiera es Cristo viéndolo, ni la tierra santa, lo que estabas pisando, y te lleva a ese sentimiento, o a esa, a rendir, ¿no? Tu ser a ese ser supremo que es Dios. Sí, de quedarte ciego, ¿no? Es tanta la luz que también, o sea, puede ser algo tan terrenal la adoración y la alabanza, pero te lleva al fin, o sea, te lleva a decir, híjole, a darte cuenta y ser consciente de tus errores, todo aquello que te separa de Dios. Imagínate verlo físicamente. No, te da el patatús. No. Como a ellos les pasa. No me puedo imaginar ahora eso. Sí, vamos a entrar a esto, sí, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que nuestra mente no concibe. No va a entender. Decíamos, o sea, es interminable este tema de la santidad, de su gloria, de la luz que resplandece. O sea, en el cielo no va a haber necesidad de sol, ¿no? Por ejemplo. Así es. Pues sí. Entonces, bueno, ahora sí. Santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces decirlo así? En nuestro idioma, pues, casual, nosotros usamos, para darle énfasis a una palabra, usamos negritas, o sea, el bold. Usamos itálicas, usamos... ¿cómo se llaman? Resaltados, comillas, usamos sí. mayúsculas. Y bueno, Dana, que es diseñadora, sabe las 1,000,000 maneras de darle jerarquía a una palabra. Para que se lea. Énfasis. Exacto. Y bueno, ahora globalmente lo usamos todavía muchas cosas más, ¿no? GIFs, arrows, ¿cómo se llaman? Flechitas, colorcitos. No sé, todo lo que te imagines. Pues los judíos, colorcitos, que si nos gusta el rojito para que llame más la atención, o sea, etc. Y hay todo un estudio aparte de cómo llamar la atención en cuanto a una palabra que queremos resaltar. Justo los judíos ya tenían una manera desde tiempos antiguos. Recordemos que los judíos son el pueblo de Dios, y ellos tenían una manera de darle énfasis a las palabras, entonces le repetían 2 veces, por ejemplo. Es como si cuando Jesús decía de cierto te digo, o hay gente que dice amén y otra vez amén. Está repetida dos veces para darle la importancia que ellos querían, pero creo que yo en la Biblia solo recuerdo el ejemplo superlativo de comparación de santo, santo, santo. O sea, yo no recuerdo otra palabra, no sé si tú recuerdas alguna otra palabra que se repita 3 veces. No sé si ahorita, un énfasis tan supremo. Creo que en Apocalipsis, no estoy muy segura, el de los ayes, que dice ay. Hay un versículo que no puedo recordar en este instante, pero habla de eso. Se me vino ahorita a la mente. Habría que después, usarlo para... O sea, para que te des una Exacto. idea. Sí. Para que te des una idea de lo importante que es ese ay también, es que lo llevaron al grado superlativo. No comparativo, sino superlativo. Exacto. Y en este caso santo es así.
O sea, santo ya lo llevan al lugar más importante. Y lo busqué, solamente está en Isaías 6:3 y en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 4:8, cuando están adorando a Dios, están en su presencia, que está la admiración de Dios hacia Dios, que es 3 veces santo. Y bueno, las reacciones a su voz, eso es algo que a mí me impresionó. Por ejemplo, con Isaías, la primera reacción de las cosas materiales, o sea, en el contexto de este pasaje, es que él habló y todo se conmovió y se llenó de humo. O sea, así pasó. O sea, físicamente, cuando él habló, pasó esto en las cosas. Y también me acordé, no sé si te pasó, que cuando está Jesús muriendo y en la cruz y muere, la creación es tal el shock que hasta tiembla, ¿no? Y se parte el velo. O sea, esas fueron reacciones materiales de es tal su santidad que tiene un efecto en la creación. Y la otra reacción de Isaías, o sea, ya del humano, lo que pasó en su corazón, es que se dio cuenta quién era él Isaías, delante de Dios. Y temió, y se lamentó y dijo, ¡ay de mí! Porque dijo, ahora sí, o sea, lo que decíamos, ¡ay, nanita! O sea, estoy con el mero, me acaba de caer el chahuiscle, ya me di cuenta de quién soy realmente y que no tengo nada que hacer aquí en la presencia de Dios. O sea, eso fue lo que pasó a Isaías. Y también ya no me imagino yo, ¿verdad? Que me hable Dios para empezar. Y luego que verlo, así, los serafines, los monos, no sé qué tamaño hayan sido, pero 6 alas y de repente escuchar la voz de Dios. Nuestra vulnerabilidad a todo lo que da. O sea, de por sí ya tengo miedo a lo ajeno y de repente, o sea, a lo ajeno refiriéndome, por ejemplo, a algo extraterrestre, cosas así, ¿no? Sobrenatural, o sea, que no se me aparezca nunca jamás un ángel, por favor, gracias. Yo no me imagino aparte, sino, o sea, de repente escuchar ahí también a Dios, ¿no? O sea, ya me imagino el pobre Isaías, y en la Biblia, o sea, también usa gente vil y menospreciada, pero en el caso de Isaías, él era un hombre recto, o sea, era un hombre de bien, era el profeta de Israel, no cualquier hombre, ¿no? No fue como Moisés, que era Moisés. O sea, si tú estudias la historia de Moisés, estaba casado hasta con una persona que no era del pueblo de Israel, estaba prófugo de la justicia, era un asesino, un tartamudo, etc. Y se le apareció y dices, bueno, ahí sí yo hubiera tenido harto miedo, ¿no? Pero con Isaías estás hablando del profeta de Israel y dices, en la torre, si él tuvo miedo. ¿Qué me espera a mí, como dices? Qué terror. Exactamente. Pero qué padre, ¿no? A la vez que podamos tener todos estos ejemplos que nos llevan a reflexionar y a ver ya como siempre me estoy adelantando, ¿verdad? Pero a ver esa gran necesidad que tenemos, ¿no? Sí. Qué fuerte. Porque como dices, si en la adoración nos llegamos a sentir medios cucarachas, el día que lleguemos a la presencia de Dios, quiero llegar a que me diga, buen siervo y fiel. Oh my God. No sé, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿La dónde? No todos responden igual a una experiencia, tristemente. Hay veces que las personas reaccionan en silencio, solemnidad, otros en gozo, otros reaccionamos con miedo, terror, pero dice, hay cosas que nos atraen, otras cosas que nos repelen y nos afligen, en una manera nos fascinan, en otras nos aterran, como puede ser una situación de estas. Y a pesar de que somos atraídos a Dios, mantenemos siempre una distancia, tristemente. Dice, en el Padre nuestro, la primera petición es santificado seas. Un ejemplo, ¿no? De cómo realmente debemos, pues, de orar a Él o dirigirnos a Él. Nadie haría una constitución con leyes en donde una de las principales leyes sería no tomar tu nombre en vano. Qué duro. O sea, ahí es donde yo me enfrenté, por ejemplo, estudiando justo este punto que decía, él hizo su constitución, digamos, ¿no? Y bueno, vamos a resumirle, digamos que esos son los 10 mandamientos que siempre hemos manejado. O sea, el de los top 10 de sus mandamientos estaba, no tomarás el nombre de Dios en vano. No, o sea, él sabe quién es, al que nos cuesta entender
de qué estamos hablando y con quién estamos jugando es a nosotros. Entonces aquí fue donde yo me súper enfrenté y bueno, ahora sí voy a estar así como policía sobre mí misma, de ya no caer en esta costumbre tan fuerte que tengo de tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? De verdad, sumamente me vi enfrentada por esto. Es el nombre santo de Dios, nada más y nada menos, y lo profanamos con la más mínima... Sí, por ejemplo, o sea, ¿cómo podemos decir que lo honramos y que lo adoramos y de repente para cosas tan banales se nos salen, ¿no? Por toda esa tradición y vocabulario que heredamos y que escuchamos, pues está cañón, ¿no? Exacto. Y que aparte se puede usar hasta para maldecir el nombre, sí, y sin respetar pues esa santidad de Dios. No podemos definitivamente usar frívolamente el nombre de Dios. Por algo lo puso en ese top 10 pues de los mandamientos, de sus leyes, y es su nombre. Definitivamente tenemos una gran tarea, que es reflejar ese carácter de Cristo y pues de ese Dios que no está muerto, que es un Dios real y que tenemos que compartir. Así es, o sea, ¿cómo vamos a poderlo reflejar a nivel iglesia si no honramos ni su nombre? Totalmente. Eso fue con lo que yo quisiera que concluyamos esta primera parte de la serie, que nos lleve a entender qué es su santidad. Yo ya quería irme al grano y hablar de cómo llegar a ser santos, pero no podemos hacerlo si no entendemos quién es Él, su persona. Entonces, primer tarea de cómo ser santos yo creo que sería esta: meditar en su nombre, en que para Él es importante que no lo digamos como si fuera cualquier otra palabra, porque estamos hablando de Él, que lo honremos de esta manera y que pues sí, nos vigilemos en esta parte de nuestras vidas que hemos dado tan por sentado, ¿no? Pues si quieres, vamos a orar por cerrar puedes orar tú. Estoy súper contenta de haber hecho esto contigo. Yo entre que me sentí nerviosa y todo, pero bueno, creo que iré agarrando ahí más experiencia, pero algo que sin duda he traído todo el día es que, no me acuerdo, creo que mi esposo me lo dijo, que está bien sentir nervios porque nos ayuda a depender pues de la gracia de Dios, ¿no? A que no es nuestro orgullo y que nos sentimos que lo sabemos todo, sino realmente depender de Dios y de su gracia. Y pues qué padre que podamos hacer esto, y pues qué aliento, ¿no? Que esto nos lleve a profundizar más, a estudiar más, a conocerlo más, y a poderlo compartir, ¿no? A compartir más en tiempos tan difíciles donde pues el encierro no ayuda mucho, pero tenemos tantas herramientas que nos ayudan a que llegue a otros lados, ¿no? Nuestros 5 panes y 2 peces, como decía con Itzel, si los tenemos, Dios sabe qué es lo que tenemos y más bien sabe qué es lo que necesitamos y es lo que tenemos. Entonces, súper contentos de poder compartir con ustedes esto, que sin duda es algo que va a Dios trabajar en nuestros corazones, que ha estado trabajando y que entendemos ya de otra perspectiva por lo que Dios ha podido hacer en nuestras vidas y vemos que ha hecho en la vida de, por ejemplo, nuestros esposos y gente que admiramos mucho en Cristo. Entonces, pues sí, esperemos que sea aliento este episodio para ustedes y vamos a orar. Si quieres tú, Oratán, solamente quiero recordar que estamos a un día de que nazca aquí, para que se quede ahí. ¿Quién diría, No, solo esas cosas solo me pasan a mí, toda intensa. Sí, o sea, para los que no sepan, estaba yo más nerviosa por grabar esto que por el nacimiento de mi hijo. El pobre bebé hace rato, de la adrenalina que le pasé, así se hacía mi panza. Van a ser así. Yo dije, se me va a romper la fuente, me voy al hospital antes. Ay, pobre chamaco. Pero bueno, pues vamos a orar y y pues ya. Padre, pues cuántas gracias te damos por este tiempo tan increíble que podemos pasar pues aprendiendo y profundizando en tu palabra.
Señor, cuántas cosas de verdad hay plasmadas en la Biblia que nos dejas como testimonio, pues para conocerte más, para entenderte más, para saber quién eres, lo grande que eres, Señor, y la gran necesidad que tenemos de ti. Sin duda, Dios, no hay manera que podamos seguir en este mundo en nuestras fuerzas, sin tu ayuda, sin tu aliento. De verdad, cada vez es más difícil, pero qué aliento y qué esperanza cuando te conocemos, cuando ponemos esa esperanza en ti, Dios. Te pedimos que nos lleves a entender pues esa santidad tuya, Dios, que no necesitamos ser perfectos, sino solamente responder a tu llamado y entender lo mucho que nos amas, lo mucho que valoras nuestras vidas y que pues ese sacrificio que hiciste, que hizo Jesús en esa cruz por amor a nosotros, Dios. Qué gran amor, qué forma de verdad pues darnos esa oportunidad de vida que sin duda no merecemos, pero que tú nos das sin nada a cambio, Señor, más que, bueno, dándote nuestro corazón y entendiendo pues ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Llévanos también a entender que no necesitamos ser perfectos para alcanzar esa santidad, sino que tú, al tocar nuestras vidas, cuando te lo pedimos, pues nos haces santos, Señor, y empiezas a cambiar nuestros corazones. Te pedimos que tú hagas eso en nosotros, Dios, que tú nos limpies de toda esa maldad que hay en nosotros, que podamos agradarte día a día con nuestras vidas, que podamos ser testimonio, Dios, de ti, de ese gran Dios que reina en nuestras vidas, Dios, para que los demás también te puedan ver y que podamos vivir pues una vida congruente con lo que hablamos y vivimos, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo, gracias también pues por mi bebito y que tú lo guardes el día de mañana, nos guardes. Gracias por la vida de Daniela, también por su corazón y por esta amistad que nos has regalado pues para compartir y estudiar de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, pues qué padre compartir Ay, contigo. ¿qué te digo? Entonces, pues... Pues cuídense mucho, amigos. Espero que haya sido útil para ustedes este capítulo. Les pedimos que por favor comenten cualquier cosa que tengan inquietud de saber. Obviamente cualquier queja, sugerencia, estamos súper abiertos a escucharlo. Y pues sí, compártanlo con la gente que ustedes crean que puede ser de bendición también. Que Dios los bendiga. Bye.